Empezamos nuestra clase del día de hoy, así que espero que estén súper bien, súper alegres, súper contentos. Hoy es sábado y seguimos aquí nosotros aprendiendo más cosas del quechua. Así que, estimados, ya estamos aquí para continuar nuestro proceso de aprendizaje. Imene dagang una isang salilan, chimene lingap siyang its rimarika mo its alilan chukaliach kus kalacho imene manachurama bit mulangits. Muy bien. Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, tal como nos corresponde el tema que estamos avanzando. En la anterior clase hemos llegado ya a trabajar pues, hasta la página 50 de nuestro libro. ¿Ya? Recuerden eso. Hasta la página 50. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, veamos aquí. Ya, a ver, un ratito, por favor. Un ratito. Creo que nos hemos quedado en la página 49. Ya, 49. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar la página 50 y hablando del tiempo presente progresivo. Recuerden esto, presente progresivo. Denme un minuto, por favor, un minutito, voy a abrigarme ya y también voy a compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. La pantalla, aquí estamos. Tarán. Muy bien, estamos aquí, estamos aquí. Entonces, estimados estudiantes, hay algo interesante que nosotros vamos a tener que entender aquí en la clase del día de hoy, ¿ya? Hablamos del tiempo presente progresivo, pero, preguntémonos, pues, ¿qué realmente nos quiere dar a entender el tiempo presente progresivo? ¿Ya? Eh, el tema es lo siguiente, es sencillo. El tiempo presente progresivo en el quechua es exclusivamente para acciones que están ocurriendo, eso debemos entender, acciones que están ocurriendo o que se están suscitando en este mismo momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí eh, nos dice que para el presente progresivo se antepone el ínfigo ichka, ¿ya? Esta es la clave en este caso, en el que acá, o en el quechua sureño, antes de dónde, antes del sufijo de la conjugación del tiempo presente simple o del sufijo de la conjugación verbal, vamos a poner aquí. Entiéndame esto. Antes del sufijo de la conjugación verbal, ¿ya?
¿Por qué? Porque el tiempo, en este caso, el tiempo que estamos hablando, el tiempo presente, se utiliza tanto en pasado, presente, futuro, se utiliza en todos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo utilizar en el tiempo pasado, cuando dices, yo estaba comiendo, por ejemplo, ¿ya? Eh, Hablamos del pasado, ¿ya? Yo estaba comiendo. Y es muy distinto cuando dices, yo estoy comiendo. Por ejemplo, en el tiempo futuro tú dices, pues, yo estaré comiendo. En este caso, el verbo estar es el principal actor, en este caso, para el tiempo presente progresivo. Entonces, fíjate esto, yo te digo, el principal actor, el verbo estar. Recuerda eso. Ima, el verbo estar. En todos los casos del tiempo presente progresivo. ¿Ya? Recuerda eso. Entonces, estimado estudiante, cuando ingresamos a esto, debemos entender lo siguiente. Mira, nos dice, la estructura general de una palabra, de una expresión que está en el tiempo presente progresivo es la raíz verbal, ¿ya? Aquí está la raíz verbal. Luego le aumentamos el infijo ichka, ¿ya? Recuerda esto, el infijo ichka. Y para finalizar, ¿ya? Con el sufijo de conjugación verbal. O sea, esta va a ser nuestra estructura, ¿ya? Ahora, los que hablan un poco más el quechua de Cusco, el quechua a Coriao, este ichka, ¿ya? Suele utilizarse como el sha, ¿ya? Eh, en el caso de Cusco, utilizamos el sha. Cuando dice mi hijo sharani, pujulia sharani, pero en la escritura se utiliza el echka, como dice el minero, ¿ya? Entonces, a partir de esto, mira, vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes que nos va a ayudar a entender. Primero, raíz verbal. ¿Ya? La raíz verbal viene del verbo puri. Por ejemplo, en este caso, utilizamos puri, ¿ya? Como raíz verbal y lo voy a poner de un color, en este caso, ujú, ¿ya? Vamos a poner un color, ¿ya? Esto vamos a poner como el color que nos pide, un color morado. Este sería la raíz verbal. Y esta Y vendría a ser pues el elemento que va a ser, que hace que el verbo esté en infinitivo, que va a desaparecer, que va a ser eliminado. Ahora, en el tiempo presente simple, como hemos aprendido, sería peñuja purini, siempre utilizando el ni. Es una regla, ñoja purini, ¿ya? Pero ahora, en el tiempo presente progresivo, hablamos de la misma estructura. Mira, fíjate, y te digo, ñuja, ya, excelente, aquí está. Y siempre con el ni, que van a ir juntos, nunca se van a separar, ya, aquí está también, ya, ñuja, purini. Pero antes de esto, encontramos el elemento fundamental para el tiempo presente. Ichka. Este es un infijo que cumple exclusivamente solo la función del tiempo presente progresivo o del progresivo en este caso. No solo el tiempo presente progresivo, sino en el caso general del progresivo. Ñoja por el chicane. Ahora, por ejemplo, esta misma expresión se suele utilizar en Cusco, ¿ya? De la siguiente manera. ¿Cómo hablamos o se habla en Cusco? Así pues, como te voy a enseñar, ¿ya? Y pego aquí. Ñoja puri shani. O sea, este shani que antes era en el quechua de Cusco, en el quechua sureño se convierte en ichka. Ñoja puri ichkani. Ahora, a partir de esto, podemos nosotros utilizar muchos, en este caso, eh, podemos variar los verbos, podemos conjugar en otras personas, no solo en la primera persona, podemos conjugar en la segunda, tercera, persona singular, plural, en cualquiera de las personas podemos conjugar. Ñoja por echkane, por ejemplo.
Aquí vamos a conjugar, vamos a abrir un espacio blanco en blanco para explicarles mejor. Si yo ya tenía esto, por ejemplo, ñoja purichkani, no siempre, ¿ya? No siempre va a ser ñoja purichkani. Puede ser, ¿ya? Por ejemplo, puede ser ham, aquí podemos poner ham, purich, kan, ki, pai, purichkan. O sea, en este caso hablaríamos con todos los pronombres personales. Podemos utilizar. Por ejemplo, ñuhanchik, ¿ya? Ñuhanchik, purichkan, chik, ¿ya? Purichkanchik. Ñuhaiku podríamos utilizar, por ejemplo, y digo, purichka, ¿ya? Purichka, niku. Recuerda esto. Purichka, niku. Hamkuna, por ejemplo, podemos utilizar Ñuhaiku Hamkuna, ¿ya? Hamkuna, Purichkan, Kichik. O sea, fíjate esto, puedes utilizar. Y por último, puedes utilizar el Paikuna. Paikuna, Purichkan, Purichkan. O sea, tenemos esas opciones, ¿ya? El tiempo presente trabaja con la primera, segunda, tercera persona y también en el plural y en el singular. En este caso, por ejemplo, solo estamos trabajando en el tiempo presente, ¿ya? Presente progresivo. Recuerda eso. Tiempo presente progresivo. Cheichilete y echas mana y matamos y echan chicho. Esto nomás estamos conociendo el día. Entonces, con todo esto, tú vas a entender la misma conjugación que has avanzado en el tiempo presente se va utilizando. Aquí está, mira. Ñuja, ni. Ham, inki. Pai, in. Ñujanchi, inchi. Ñujaiku, niku. Hamkuna, inkichik, paikuna, inku. Lo mismo, solo que antes de esas conjugaciones se está utilizando el infijo ichka. Por ichkani, mikochkani, samachkani, yanuchkani podemos utilizar. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, tenemos esta tarea fundamental de trabajar. Por ejemplo, si yo deseo, puedo trabajar con el verbo pawai. Por ejemplo, pawai es correr. ¿Qué voy a hacer? Simplemente estos espacios yo voy a tener que completar con el verbo adecuado. Ñuqa pawachkani. Ñuqa ham pawachkanki. Pay pawachkan. Ñuqanchik, ¿ya? Pawachkanchik. Hankuna ñuqayku pawachkayku pawachkaniku, ¿ya? Entonces podemos utilizar con varios verbos y solo la idea aquí es la siguiente, que solo vamos a sufrir, ¿qué cosa vamos a sufrir? Cambios en cuanto al verbo, ¿ya? Entonces, todo esto tiene su traducción. Ustedes pueden hacerlo en su traducción en este caso, al castellano, ¿ya? Para que lo entiendan mejor, ¿ya? Hagan su traducción al castellano y para que se puedan guiar allá de que estoy hablando, ya, de esto estoy hablando. O sea, eso es importante, estimados estudiantes, ¿ya? Que ustedes tengan en cuenta. Entonces, un verbo que les estoy dejando es el verbo correr, ¿ya? Que les va a ayudar bastante, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta esta parte, estimados estudiantes? Una manacho, preguntas o yo les pregunto, ¿ya? Si tienen preguntas, hagan, por favor. No tengan vergüenza, ¿ya? Por ejemplo, otro de los verbos sería mikui, ¿ya? Que sería comer, ¿ya? Podemos utilizar otro verbo, por ejemplo, el verbo
mm, dormir, imat kama dormir, ¿ya? Dormir vendría a ser puño y entonces puedes utilizar también o puedes trabajar con cada uno de estos, ¿ya? Entonces, esa es la introducción general al tiempo presente que nos va a ayudar a entender. Ahora, regresemos a nuestro libro. Ya les he explicado. Entonces, lo mismo pasa aquí, mira, por ejemplo, con el verbo mikui, mikunki y mikuchkani, mikuchkanki. Igual con el verbo ruay, hacer, pai ruan, pai ruachka. Lo mismo que te expliqué, encontramos con el verbo rimai, rimai, ñuhanchik, rimanchik. Y en el tiempo presente sería ñuhanchik, rimachkanchik. Estamos hablando. Igualito va a pasar con el verbo taki, cantar. En el presente simple, paikuna takinku. Y en el progresivo sería paikuna takichkanku. ¿Ya? Aquí siempre suele utilizar el ichkanku. Fíjate. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, esto es lo que estamos viendo del tiempo presente progresivo. Y ahora aquí sale pues esa idea de que muchas veces las personas en toda la zona de Apurímac siempre van a hablar en el tiempo presente. Es un poco bajo el uso del tiempo presente simple, porque ellos más hablan en el tiempo presente, en el tiempo presente progresivo. Por ejemplo, dice, Emata roachkani, takichkani, ¿ya? No dice taquini, sino dice taquichcane. Entonces, la característica del quechua aquí en la zona de Apurímac, Ayacucho, es esa. Siempre utilizar el infijo nos da a entender, hablamos en progresivo y siempre vamos a utilizar. Yau, mikuchankin, ¿ya? En algunos casos también se utiliza pues el tiempo presente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos, Yankasunchik, ¿ya? Puede usted trabajar. Aquí tiene ejercicios. Mira, tienes para traducir al tiempo presente progresivo en quechua. Si yo digo ñuja mikune, ¿cómo sería en el tiempo presente progresivo? Ñuja mikuchkane. Ham puringi, en el tiempo presente progresivo sería, por ejemplo, ham purichkanki. Aquí, ¿ya? Ham purichkanki. Ya está. Tú estás caminando. ¿Ya? Recuerdes. Entonces tenemos aquí para que trabajen. Esto es un ejemplo que ya estoy trabajando con ustedes para que ustedes puedan ya tener idea de lo que les estoy dejando. ¿Ya? Ahora, tenemos más ejercicios. Aquí también tenemos, por ejemplo, yo estoy hablando, en este caso en castellano ya, nos pide traducir. Tú estás comiendo, él está mirando. Por ejemplo, en este caso, él está mirando o ella está mirando. Él o ella es pai. Y pongo, ha, watch, ¿ya? Hawachkan, ¿no es cierto? Pai, hawachkan. Él o ella está mirando. ¿Se das cuenta? Pai, hawachkan, ¿ya? Y más aún todavía, mira, en este caso, para los que son de Cusco y hay una diferencia, ¿eh? Por ejemplo, esta H es la manera laringalizada con la que se utiliza en Cusco. Pai, hawachkan, dirías, ¿eh? Pero en el quechua de aquí Chanca dice Paija Huachca, ¿ya? Hahuachca. ¿Cuál es la diferencia? Aquí no existe un H, ¿ya? Pero esta Q se lee como la doble C, como la doble J, ja. Y aquí de Paija Huachca, ¿no es cierto? Y en Cusco sería Paija Huachca, ¿ya? Entonces, estas versiones, ambos son válidos. El ministerio lo considera como válidos. Esta sería, en este caso, lo que voy a sombrear, o lo que voy a resaltar, esta sería en este caso, la forma simple de utilizar hawachka. Y la forma laringalizada sería hawachka, ¿ya? Entonces, esas diferencias existen y debemos tener en cuenta, ¿ya? Como en el caso sencillo que tenemos aquí, alguien ha ingresado, creo, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay algo interesante. Cuando nosotros hablamos de trabajar, ¿ya? Por ejemplo, él o ellos están trabajando. En el quechua de
de aquí de Chanca, o los en Apurímac se denomina como ellos, paikuna, ¿ya? Recuerda esto, paikuna. Están trabajando. Aquí se suele utilizar la expresión langkach, ¿ya? Langkachkanko. Ellos están trabajando. Y es normal el uso en Cusco cuando dices paikuna, comparten tu nombre, vas a encontrar Yang a Shanko. Mira, en estas dos expresiones hay pequeñas diferencias. Mira, Lanka, ¿ya? Lankachka. Esta es la diferencia que vamos a encontrar. Mira, fíjate esto, ¿ya? Y en caso de Cusco, utilizas la N. A, sha, ¿ya? Esas son las pequeñas diferencias que existen, pues, ¿ya? Entonces, ambos son válidos, pero el ministerio lo considera como una manera, en este caso, la primera manera, como la manera simple de utilizar esta expresión, y la segunda vendría a ser la manera laringalizada de utilizar esta expresión. Pero ambos son válidos para el ministerio, ¿ya? Entonces, ya tienes aquí. Ahora nos pide algo más. Nos dice que tú tienes que relacionar, ¿ya? Tienes que relacionar. ¿Qué vas a relacionar? Esto, ¿ya? Hilhach, kanko. Mikuch, ¿ya? Mikuch kanko. Llankach, fíjense, ¿ya? Kanchi, ¿ya? Llankach kanchi. Purishan, por ejemplo, en Cusco dicen Purishan, y aquí vamos a utilizar el Purichkan. Takishani, Takishani vamos a utilizar como Takichkani. Fíjate esto, Takichkani, ¿ya? Entonces puedes tú relacionar cada uno de estos con las expresiones adecuadas. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Cancho, Tapuki, Manachu. ¿Alguien levantó la mano? No creo. Ya. Mira, hay algo interesante más aquí. Por ejemplo, ya aquí regresamos a nuestro libro y entramos a trabajar el famoso y inolvidable ri, ¿ya? Por ejemplo, este ri, ¿ya? Como su teoría nos dice aquí, dice, se utiliza para expresar una interrogación relacionada con algo ya mencionado. En castellano se traduce como la I, fíjate. Por eso hablaba en anteriores clases que existe una I que es interrogativa. ¿Qué pasa con y qué hay de, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿y qué pasa? ¿Y qué hay de? Se coloca al final de sustantivos, pronombres, nombres, ya. Mira, veamos esto, ya. El uso del ri. En este caso, hay expresiones como, en este caso, este famoso que estamos utilizando, sufijo ri, pero acento, ¿ya? Y aparte de esto, ¿ya? Lo que tienes que entender es que sí o sí esta expresión o este sufijo, cuando se encuentra al final de una palabrita, va a llegar signo de interrogación. Esa es la regla. Si esto no lleva a signo de interrogación, entonces no tiene sentido. Entonces, la base para que tú entiendas cómo funciona el ARI es que sí o sí debe tener un signo de interrogación. ¿Y cómo se traduce el castellano? Por ejemplo, estás en la calle y le dices, ¿y tu hermana? ¿Y mi mamá? ¿Y mi papá? ¿Y mi tío? ¿Y mi perro? ¿Y el perro? ¿Y el gato? ¿Y el carro? O sea, ese tipo de expresiones, de preguntas y utilizando el i es exclusivo en el quechua o en el quechua se utiliza el i. Por ejemplo, tú preguntas a tu mamá y le dices, a ver, ya, le preguntas, ¿y mi papá? Mira, fíjate, ¿ya? ¿Y mi papá? O sea, ¿entiendes esto? ¿Y mi papá? La pregunta es eso. O en algunos casos podrías preguntar y decirle, ¿ya?
lo siguiente, y el perro, ¿no es cierto? Y el perro, para una expresión simple, y el gato, ¿ya? Entonces, para este tipo de expresiones, o, o simplemente para expresar esta y que estamos utilizando aquí, fíjate esto aquí también y aquí también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el famoso ri. Y mi papá, esta expresión sería como taita, papá, mi papá, taitai, y recién va a ir el ri, taitairi, y mi papá. Si yo digo de perro, por ejemplo, ¿qué se dice perro? Algo, y aquí, como ya, no vamos a poner al juirí, sino vamos a poner al jurí, porque aquí estás preguntando, y el perro, estás preguntando de una manera simple, sin indicar posesión, solo estás preguntando, y el perro, entonces dirías, pues, al jurí, al jurí, esa sería mi pregunta. Y pasa lo mismo con el gato, por eso yo les digo, para el quechua debes tener mucho, mucho oído, ¿ya? Al jurí, misi, y pones misiri, ¿ya? Al-Juri misiri, ¿me entiende? ¿Ya? Entonces, esto sería, en este caso, nuestra, nuestra expresión o el uso del caso del ley, ¿ya? Entonces, suele utilizarse de mucha frecuencia cuando nosotros empezamos a entablar diálogos, ¿ya? Por ejemplo, como en este diálogo, te voy a preguntar, ¿y mata? ¿Ya? ¿Y matan? Rura, rurachkanki, ¿ya? ¿Y matan rurachkanki? En castellano, profesor, ¿ya? En castellano es, ¿qué estás? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo? Y matan rurachkanki. Y yo le podría responder en este caso con la pregunta, con la respuesta y digo, por ejemplo, eh, ñujaja, ¿ya? Ñujaja mi kuchkani, mi kuchkani, mi kuchkani, ¿ya? Y aquí pongo una coma y le pregunto, Hamri, ¿te das cuenta? Hamri, ¿y tú? Y la otra persona va a decir, y va a decir, ñujapas, ¿ya? O en este caso vamos a utilizar ñujaja, tusuchkani, ¿ya? Tusuchkani, ya está, tusuchkani. Podemos utilizar. Entonces, mira, una expresión o un diálogo que hemos realizado entre una persona A y una persona B podría terminar en ese tipo, ¿no es cierto? Y matan marurachkenki, ¿qué estás haciendo? Y aquí la respuesta en este caso sería, pues, ñujaja, yo estoy comiendo, ¿ya? Y le pregunto, ¿y tú? ¿Ya? Piénsalo. Y el otro le dice, yo estoy, tú suscani, bye. Ya está. O sea, podemos emplear diálogos o ingreso para diálogos, podemos utilizar, ¿no es cierto? Entonces, este array nos da como un enlace, como un conector para poder unir diálogos, expresiones, para poder unir pues la idea de una conversación o darle secuencialidad a una conversación, ¿ya? Entonces, estimados amigos, a partir de esto podemos nosotros completar más cosas. Por ejemplo, si yo otro ejemplo que pongo aquí, una conversación entre alguien de aquí abajo, ¿ya? Por ejemplo, digo, en vez de Rurachkanki, le digo, y matan mi abriquete, y matan mi kuchkanki. ¿Qué estás comiendo? Ese sería en este caso. ¿Qué estás comiendo? Jabarich, ¿ya? Comiendo. Y me dicen, ñujaja, ¿ya? Y aquí voy a poner, andatan,
anta tan mikuchkani. ¿Ya? Fíjate. Ñuqaqa tantatan mikuchkani. Yo estoy comiendo, ¿qué cosa? Pan. Y aquí le pregunto, hambre. Y lo otro me puede responder, ñuqaqa, ¿ya? Aychatam mikuchkani. ¿Ya? Mikuchkani. Yo estoy otra vez comiendo carne. Y ya está. O sea, expresiones de ese tipo se pueden encontrar. ¿Ya? Entonces, ahora, estos ustedes ya pueden variar, pueden cambiar y pueden decir, por ejemplo, y mata ya no va a ser Mikushkanki, podría ser Turutyanki. ¿Qué estás bailando? Fíjate esto. ¿Qué estás bailando? ¿Ya? ¿Qué estás bailando? Y aquí me dice lo siguiente, por ejemplo, ñojaja. Si sé una danza, por ejemplo, en Cusco existen danzas, ¿ya? Por ejemplo, Aokisahara, ¿ya? Aokisahara tam, tu, such, kani. Hamri, ¿ya? Y me dicen, ñujaja, por ejemplo, en Cusco encontramos la danza majeño. Majeño tam, ¿ya? Majeño tam, tu, such, kani. Pero profesor, ¿por qué majeño aquí has puesto en castellano? Porque es un nombre propio de una danza que no vamos a encontrar, pues, casi fácil, con facilidad en el quechua. Por eso estoy poniendo. Yo estoy bailando maje, ¿ya? Son danzas de Cusco, ¿eh? Estoy bailando maje. Si tú te vienes a Ayacucho, a Apurímac, por ejemplo, en Apurímac en diciembre, hay una festividad de danzas, ¿ya? Por ejemplo, diría, y matan tu suchangi. Si estoy en Chincheros, podría decir, ñujaja, ¿ya? Negrillos tam, ¿ya? Tusuchkane. Negrillos tam tusuchkane. Yo estoy bailando negrillos, ¿ya? Yo estoy bailando negrillo, ¿ya? Negrillo, ¿ya? Negrillo tam tusuchkane. Y yo le pregunto, ¿y tú? Por ejemplo, la otra persona podría bailar Pascua. Pascua también es una danza aquí en Uripa que se celebra justo después de la Semana Santa, pasando 2, 3 días, es la fiesta de la Pascua. Ñujaja, Pascuatam, tu such, ya, tu suchkane. Yo estoy bailando Pascua. Ya es una danza, no es que la fiesta de la Pascua en honor a Jesucristo estamos bailando, sino es una actividad que se da aquí en zona de Apurímac. Entonces, si te dan cuenta, estimados estudiantes, así nomás podemos nosotros plantear estas expresiones. Por ejemplo, si vos deseas aumentar esto, tú puedes plantear, ¿eh? Y decir, imagínate, ¿y cómo es? Por ejemplo, y tú, por ejemplo, a partir de eso, ¿ya? Imagínate, ¿y cómo es? A partir de eso ya empiezas a pedirle la descripción de la danza. Él te va a decir, Jaina tantuzun, copitas, pasa, que lama pavarinco, Jaina tami pachangunaga, o sea, te puede explicar esto. Entonces, este ARI cumple esa función de seguir enlazando diálogos, de seguir enlazando más expresiones, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces, estimados estudiantes, tenemos esto para poder, en este caso, aprender más, ¿ya? Aprender más. Entonces, fíjense, tenemos muchas cosas todavía que nos quedan. Regresamos a nuestro libro y aquí. Con esto ya me han entendido cómo se utiliza el verbo. Profesor, disculpe. Y si yo digo, te estoy esperando, sería bueno decir chayamushkanki. Ya. Dos cosas muy distintas. Chayei es llegar y suyai es esperar, ¿ya? Mira, vamos a ponerte aquí la diferencia, ¿ya? Te estoy esperando, quieres decir. Te estoy
Ari. Esperando. Ya, estoy esperando. Entonces, aquí algo que ya te ha hecho variar un poquito. Primero, te, ¿ya? Este, este término ya nos ha sacado del contexto, ¿ya? Veamos primero. Estoy esperando. Esperar es igual a suyei, ¿ya? Suyei, esperar. Entonces, si te digo estoy esperando, digo suya, ¿ya? Estoy esperando. Yo estoy esperando, ¿no es cierto? Estoy esperando es en primera persona, ¿ya? Entonces, suyach kani, ¿ya? Suyach kani, estoy esperando, ¿ya? Ahora veamos, te estoy esperando, ¿ya? Aquí podría ser su yach kei, ¿ya? Su yach kei, te estoy esperando, ¿ya? Su yach kei. Mira, en este caso hay expresiones que pueden parecer como los reflexivos. Mete, ¿ya? Se, nos, ¿ya? En el caso del quechua, muchas veces utilizamos pues los reflexivos con mete, se, nos, pero en este caso no se utilizan los reflexivos. En mis videos, en los 98 videos, habla exclusivamente de esto, ¿ya? Voy a recordarme un poquito más cómo podemos utilizar esto, ¿ya? Porque normalmente para el te estoy esperando, suele utilizarse el reflexivo Q, ¿ya? Como diría Suya Cochcaning, ¿ya? Como algo que me estoy esperando, Hiachcaning, o estoy esperando. Entonces aquí lo que tú puedes hacer es, cuando tú realizas una acción esperando a alguien, ¿ya? O para alguien, diría Suyachkeiki. Por ejemplo, cuando también decimos esta expresión, te lo estoy cocinando. Para acciones que realizamos en beneficio de otra persona, utilizamos esto, por ejemplo, te, otra vez, ahorita. Te lo estoy cocinando. Estoy cocinando. Why why kuchkani. Entonces te lo estoy cocinando. Why puchkaikin. O sea, es más complicado, ¿ya? Entonces, para editar todo eso, por ejemplo, tú puedes, vamos a llegar a esto más adelante, donde vamos a entender un poco más por qué utilizo el puch, ¿ya? El iki, porque estos realmente se suelen trabajar con los posesivos, ¿ya? Como en este caso, por ejemplo, suyachkeikin, ¿ya? Suyachkeikin. Otra vez, mira, posesivos. Como cuando tú dices mi chiqui, wakaiki, ¿no es cierto? Entonces, hay casos en el quechua donde los posesivos cumplen esta función. Ya, por ejemplo, mm, en una tercera persona, por ejemplo, podrías decir aquí, suyach, suyach, casa, suyach, casa. Estoy diciendo, estaré esperando. Ya, no quiero confundirte, pero esperar es suya. ¿Ya? ¿Alguien más levantó la mano, creo? Gracias, profesor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, algunos temitas como estos son un poco más avanzados que poco a poco vamos a llegar, ¿ya? Esto realmente se utiliza ya casi al finalizar los cursos porque son temas avanzados, más complicados. Meda, te escucho, Meda. Sí, quería preguntarle, profe, ¿no sería Suyakuiki? No, También podríamos utilizar eso, ¿eh? Suyakuichi.
¿ya? Pero aquí, cuando utilizas Suyakuiki, ya varía el tema de la entonación, o en ese caso de la intención, ¿ya? Suyachkeikin podría ser, te estoy esperando, y Suyakuiki, te espero, ¿ya? Ya no estarías utilizando el verbo estar, ¿no es cierto? Mira, Ah, sí. ¿no es cierto? Suyakuiki te espero, te espero. Y Suyachkeikin, te estoy esperando, Ah, ¿ya? ya, Es la ya, diferencia. gracias. Muy bien. Entonces, mira, ya tenemos esto. Y regresando aquí, mira, fíjense, el uso del ri. Aquí tenemos más elementos. Por ejemplo, pronombres. Ustedes, hamkuna, hamkunari, y ustedes, ñohari y yo, pairi, y él o ella, juanri y Juan, taitairi. Por ejemplo, taitari y el padre, wasiri y la casa, ¿ya? Por ejemplo, en animales podría decir, aljori, misiri, michiri, aljori, Pumaré. O sea, puedes preguntar de esa manera, ¿ya? Y ejercicios. Traduce al quechua. Tienes algunos ejercicios para traducir al quechua, como en este caso tenemos, por ejemplo, ñuja, ¿ya? Y tú, y el profesor, y achichigri, y el caballo. Caballo, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice en quechua, caballo? Caballo, les dejo esa tarea. Caballo en quechua, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, ¿ya? Pairi y el o ella, Sarari, Hanri, Ñauri, ¿ya? Y como te dije la pregunta, Imataruachkanki. La pregunta Imataruachanki o Imataruachkanki se utiliza, y eso hemos hecho en nuestras clases pasadas, casi en las primeras clases, Imata. Hemos utilizado el Ima más el Ta, ¿no es cierto? Este hemos utilizado. Imataruachkanki. Y ahí dice, ¿qué estás haciendo? Y aquí nuestras respuestas, por ejemplo, Imataruachkanki, ¿ya? Imata qué, Imataruachkanki, ¿qué está haciendo? Y las respuestas comunes que encontramos. Ñoja ruachkani, ñoja ruachkan, pay ruachkan. Pero aquí, mi respuesta sería lo siguiente. Ñoja purichkani. Imata ruachkanki, ñoja purichkani. Imata ruachkanki, ñoja takichkani. Imata ruachkanki, no, ñoja turuchkani. Imata ruachkanki, ñoja waikuchkani, yanduchkani. El ham también puedes utilizar. Ham purichkanki, pay purichkani, ñojanchik purinchik. Ñojaiku puriniku, ¿ya? Y también puedes utilizar ñujanchik purich kanchik, ¿ya? Purich kanchik, ¿ya? Ñujaiku purich kaniku. Recuerda eso. Ñujaiku purich kaniku. Hamkuna purich kangichik, paiguna purich ka. Ya, esos son los mismos ejercicios que hemos utilizado. Ahora esto mismo vas a trabajar con el verbo cantar, ¿ya? Para que puedas practicar. Ñuqa takichkani, ham takichkanki, pay takichkan, ñuqayku takichkay, ñuqanchik takichkanchik, ñuqayku takichkaniku, hamkuna takichkankichik, paykuna takichkanku. ¿Ya? Y ejercicios con ñuqanchik o ñuqayku. Ya, aquí tenemos algunos ejercicios. ¿Ya? Con ñuqanchik, ¿ya? Y ñuqayku. ¿Entienden eso? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, pues, lo siguiente. Ñujanchik, ¿ya? Y ñujaiku. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, nosotros estamos caminando, nosotros estamos cantando, nosotros estamos estudiando, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos limpiando, nosotros estamos corriendo. Utilicen los verbos que hemos trabajado, ¿ya? También tenemos algunos que utilizando, nosotros estamos comiendo, nosotros estamos trabajando, ¿ya? Igualito aquí tenemos, ¿ya? De ñujanchik y ñujaiku. Ñujanchik y ñojaiku, ¿ya? Tenemos para trabajar, estimados estudiantes, varios ejercicios, ¿ya? Y ahora aquí, la respuesta, Imata ruachkanki, ¿qué está haciendo? En algunos casos, en el quechua de Chanca, van a utilizar rurachkanki, en vez de la W, la R, rurai, así,
Entonces aquí puedes utilizar ñuqa, ya, fíjate esto. ñuqa mikuchkani. ¿Cómo sería nuestra respuesta? Igualito aquí. ñuqa purichkani. Puedo utilizar ñuqa purichkani, ¿ya? Y mata video. Y mata roachkanki, ¿ya? Estoy cantando. Mira, fíjate, igualito aquí. ñuqa takichkani, ¿ya? Y mata roachkanki, ¿qué está haciendo? Estoy estudiando. ñuqa yachachkani. La tarea aquí solo es utilizar el ichka, ¿ya? El ichkan, nada más, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, tenemos trabajo para hacer, para responder. Ejercicios, ¿ya? Ejercicio 1, completa la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, imata ruachkanki, y te da opciones. Yo estoy escribiendo, ¿cómo sería? La respuesta sería aquí de la siguiente manera. Ñuja, hil, hach, kani. Yo estoy escribiendo. Yo estoy trabajando, yo estoy jugando, yo estoy leyendo, ¿ya? Ahora, aquí abajo también tenemos para trabajar con él lo mismo. Y mata ruachenki, ¿ya? Plantea 3 posibles respuestas. Aquí tenemos, yo estoy cocinando, ñoja, yanuchkani, waikuchkani. Yo estoy corriendo, ñoja, pawachkani. Luego, ¿qué podemos utilizar? La otra, ¿ya? Tenemos ahí otra posibilidad de respuesta de este lado, creo, para conocer, ¿ya? Ahora, tenemos aquí también, responde a las preguntas utilizando el verbo que deseas utilizar. Ematoroachanki, ¿qué estás haciendo? Puedes utilizar todos los verbos que tú veas por conveniente, ¿ya? Aquí varias preguntas tenemos para que usted pueda trabajar de acuerdo al verbo que deseas, ¿ya? Y aquí nos dice, mira, completa el diálogo, como les estaba enseñando arriba, ¿ya? Y dice, mira, ñuqa takichkani, hamkunari imatan ruachkankichik. Yo estoy cantando y ustedes ¿qué están haciendo? Y aquí la pregunta, la respuesta sería, nosotros estamos leyendo. Y aquí pongan, ñuqayku takichkani, ¿ya? ñuqayku takichkani. Otro que podemos encontrar aquí, por ejemplo, dice, paikuna, y ellos, por ejemplo, aquí falta, paikunari, y ellos Paikuna Llankachkan. Ellos están trabajando. ¿Cómo se dice ellos están trabajando? Ya te lo he explicado. Paikuna, fíjate, Paikuna, trabajar. Llanka, están. Ichkan y lo mismo. Paikuna, Llankachkan. ¿No es cierto? Yoja por Ichkani, Hamgunari matan Ruachkan Gechik. Estoy diciendo. Yoja por Ichkani, yo estoy caminando. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Ya? Este viene a ser ya otro diálogo. Ya, fíjense. Y en la página 59 encontramos eso. ¿Ya? Fíjate, y dice, nosotros estamos bailando. Y aquí, Paikunari, fíjate eso. Paikunari, ellos están escuchando música. Igualito aquí, otro diálogo tenemos. Yo estoy comiendo, ¿y ustedes qué están haciendo? Nosotros estamos viendo una película. A ver, traten de ver esto. ¿Cómo sería viendo una película? ¿Ya? Y aquí dice, ellos están estudiando. Esto simplemente yo tengo que traducir aquí. ¿Ya? Esos son los ejercicios. Tenemos aquí, mira, otros ejercicios. Dicen lo siguiente. ¿Ya? Ñuqa ruachkani. Hamkunari imatan ruachkankichik. Ya, mira, algo raro, ¿eh? Pero aquí me da opción de utilizar todo lo que he aprendido. Paikunari y ellos están jugando. Ñuqa ñawinchachkani, yo estoy leyendo. Hamkunari imatan ruachkankichik. Nosotros estamos escribiendo, ¿ya? Entonces, completen estos ejemplos, por favor, estimados, para que puedan seguir trabajando, ¿ya? Para que sigan aprendiendo. Entonces, la tarea está hasta la página 59, ¿ya? Hasta la página 59, ya tenemos la tarea de realizar, de practicar todos estos ejercicios que les estoy dejando, ¿ya?
Y está fácil, no está difícil. ¿Ya? Dudas, preguntas, ¿cómo diría yo estoy escuchando música? A ver, música, ¿qué se dice? Normalmente, por ejemplo, en este caso, música está relacionada a canciones, ¿eh? Entonces, a veces las personas solemos decir con la siguiente expresión, por ejemplo, ñuja, ¿ya? En castellano ya ponemos, mira, por ejemplo, yo estoy escuchando música, ¿no es cierto? Entonces, no estamos hablando de instrumental, sino estamos hablando de música. Y aquí nos dice algo en el comentario. Ñuja taquita uyarechkani. Excelente. Esa sería nuestra respuesta. ¿No es cierto? Yo estoy escuchando música. Ñuja taquita uyarechkani. Y yo estoy escuchando, ¿ya? Entonces, eso hay que trabajar, estimados estudiantes. ¿Entendido? Preguntas, dudas, comentarios, reclamos. Cancho Manachu. Cancho Manachu. Manan, ya chachi. Ya, muy bien. Entonces, estimados estudiantes, por hoy día nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Hasta aquí es la evaluación el día lunes, ¿ya? ¿Por qué no voy a avanzar más? Porque los sufijos necesitan su tiempo, necesitan que avancemos de manera secuencial y desde el día martes, toda la semana vamos a avanzar los sufijos que, a los cuales vamos a introducirnos, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, por ahora aquí nos quedamos y por favor estudien, repasen. Ya, los videos también están actualizados ya en el grupo, ya los he actualizado. Entonces, como ya los he actualizado, pueden ustedes también ingresar y ya pues repasar todo lo que hemos